Estamos entrando esta quinta semana de nuestra serie, el fruto de experimentar un cambio profundo. Y ah, la primera semana dijimos algo importante que lo traemos a colación en este instante y que es bueno entenderlo porque nos hemos tomado las últimas 3 semanas en parte de esa señal de un cambio profundo en nuestra vida. Si usted bien recordará, dijimos en la primera semana de esta serie que al experimentar un cambio profundo, cualquier creyente cuando experimenta un cambio profundo, verdadero, se producen 2 grandes resultados, usted recordará. ¿Y cuáles son esos 2 grandes resultados en el creyente? Por un lado, tenemos una nueva motivación para obedecer al Señor. Pero por el otro lado, el Señor nos otorga un nuevo poder para poder hacerlo. Si me ayuda con la siguiente vista, por favor. Entonces, esas 2 cosas, dijimos la primera semana que arrancamos esta serie, hace 4 semanas atrás, mencionamos que cuando una persona realmente experimenta un cambio profundo, y vimos eso más de 3 meses, estuvimos viendo todo ese proceso. Entonces se producen estos 2 cambios. Si no hay esos 2 cambios, si usted no ve esos 2 cambios, hermanos, no sé qué hizo con 3 semanas anteriores, no lo sé. Yo no voy a juzgar si o yo tomó nota, lo practicó, yo no, porque hay un juez. Usted va a rendir cuentas al Señor por esos 3 meses. No me las va a rendir a mí, las va a rendir al Señor. Pero sí puedo adelantarle, si usted no hizo nada, le está haciendo un daño a la iglesia, le está haciendo un daño a su familia, se está haciendo un daño a su propia vida. Porque Dios no es loco para diseñar una serie y mandarnos a predicarla. Pues entonces estamos como el tiempo de los jueces. Si usted está en este libro, si usted se fija el último capítulo de los jueces, vaya por favor sin perder este capítulo 6, vaya al final del libro de los jueces. No le va a tardar mucho llegar hacia el final del libro de los jueces porque solamente tiene 21 capítulos. Fíjese en el último versículo de ese capítulo 21 del libro de los jueces. Dice con una claridad meridiana enorme. Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Estamos viviendo esos tiempos y nos han marcado tanto. Cada uno hace lo que le parece. Eso lo vemos todos los días, a diario, desde el gobierno, desde la gente de a pie, desde las autoridades, desde las mismas iglesias. Cada quien hace lo que quiere en realidad. Estamos viviendo exactamente estos tiempos del libro de los jueces que acabamos de leer. Pero aquel que se niega a seguir el status quo, a ser arrastrados por ese status quo y se rebela contra eso y quiere hacer la voluntad de Dios, entonces Dios va a operar en su vida y va a experimentar un cambio profundo en su corazón. No un cambio externo, solamente de conducta, recuérdelo. No busque eso del Señor, busca hacer un cambio profundo en el corazón. Y cuando eso ocurre, entonces pasan estas 2 cosas. Hay una nueva motivación para obedecer al Señor y hay un nuevo poder para hacerlo. Sin esa motivación y sin ese poder que solamente puede venir de parte de Dios, hermanos, en vano es que nos esforcemos por querer ser mejores creyentes. El ser correctos creyentes no es un esfuerzo nuestro, terminemos entendiéndolo. Si usted se está esforzando, va a fracasar. Usted no puede, yo no puedo, nadie puede en realidad. El Señor es el que lo tiene que hacer a través de nuestras vidas. Dios puede hacer eso en nuestras vidas. Entonces se trata simplemente de dejar que Cristo viva su vida a través de nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dijo que estaba muerto, que estaba crucificado con Cristo. ¿Qué quiso decir eso? Yo ya no vivo, dijo, mas Cristo vive en mí. Es la vida de Cristo a través de nuestras vidas. Él sí puede hacerlo. Sin Él es imposible tener una correcta motivación. Y la motivación, usted sabe, es por amor se hacen las cosas del Señor. Y el poder, que ese es su Santo Espíritu. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, les dijo el Señor. Así que, mis hermanos, nos hemos tomado las últimas 3 semanas, nos detuvimos para revisar la nueva motivación para obedecer y en manera especial rebuscamos para entender qué era obedecer al Señor, para entender esa motivación que debe ser por amor, pero qué cosa es la obediencia. Teníamos que escarbar y ver eso y 3 semanas hemos estado haciendo eso. Espero que le haya quedado claro ahora, pero ahora entramos a la segunda parte, un verdadero cambio, transformación profunda, se deja o nos permite tener un nuevo poder, dijimos, para obedecerle al Señor, un nuevo poder. Entonces, si el fruto de un cambio profundo
el fruto estamos hablando de un cambio profundo, ¿cómo se deja ver? ¿Cómo podemos identificar cuando Dios está trabajando en nosotros? Cuando realmente Él está haciendo un cambio profundo en mi vida. ¿Cómo nos damos cuenta, mis hermanos? Y ese es el fruto, porque si lo vemos, estamos emitiendo un fruto. O sea, ¿cómo nos damos cuenta nosotros que estamos en un profundo cambio que está haciendo el Señor en nosotros? Yo le voy a mencionar 3 cosas simples y sencillas, pero profundas al mismo tiempo. En su sencillez no pierda usted la profundidad. ¿Cuáles son esas 3 cosas que son señales de que Dios está trabajando en nosotros en realidad? Cuando el Señor trabaja en nuestras vidas, nosotros podemos vernos como Dios nos ve, en primer lugar. En segundo lugar, Dios nos ve. Estoy haciendo un resumen, hermano, un ratito, déjame en la anterior nada más. Nos vemos como Jesús nos vio. En segundo lugar, empezamos a obedecer como Jesús obedeció. Y en tercer lugar, estamos llenos del Espíritu Santo como Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Yo estoy diciendo 3 cosas que usted las conoce por gnosis, por conocimiento general, pero tengo que detenerme aquí a analizarlas, porque si realmente va a haber un fruto de cambios profundos en su vida, estas 3 cosas son fundamentales identificarlas, ¿no? Nos damos cuenta cuando nos vemos como Jesús se vio, en primer lugar. ¿Y qué significa esto? Déjame arrancar por ese primer punto. ¿Qué significa que nos vemos como Jesús se vio? Mira, definitivamente cuando tú y yo leemos los 4 evangelios para conocer a Cristo Jesús, porque ese debe ser el propósito de leer los evangelios, encontramos a un Cristo Jesús totalmente seguro de lo que Él es y de lo que ha venido a hacer. Me estoy refiriendo que no encontramos a una persona, a un personaje timorato, dudoso, inseguro, sin ninguna claridad con respecto a lo que es y a lo que debe hacer. No sé cuántos habrán leído es un cuento realmente para niños, escrito por un norteamericano especialista en cuentos infantiles. Él escribió esta pequeña narrativa que la tituló El león que no sabía rugir. No sé si alguien la leyó acá, ¿no? Pero ¿de qué trata ese cuento? Que es un cuento para niños, ¿no? Para niños de 3 años para arriba. O sea, se los voy a contar, hermanos. Porque a algunos hay que contarles estos cuentos de niños, ¿no? No, le hago referencia nada más a aquel que se anime a leerlo, pues bueno, lo puede buscar en la web y lo va a encontrar. El león que no sabía rugir. Es la historia de un león que se le empieza a describir, si alguien lo veía, dice, era un león, una tremenda melenaza, los dientes afilados, su mirada penetrante, su paso, sus tremendas patas seguras con unas tremendas garras, pero cuando abrías su hocico el león, no salía un rugido, salía un maullido de gato. Entonces todos se burlaban. Entonces el león no sabía por qué es que no podía rugir como otros leones. Entonces ahí entran a tallar 2 personajes en la historia, una jirafa y una cebra. Y la jirafa y la cebra lo ayudan a encontrar las razones por las cuales este león no ruge. Y claro, es una historia de amistad, de comunicación, es una historia de relaciones, ¿no? ¿Quiere usted saber el final de esa historia? ¿La quiere saber? Léala, ¿no? No se la voy a contar yo, le malograría el cuento, ¿no? Siempre le estoy dando la descripción, ¿no? Pero estos 2 personajes son importantes en el cuento, la jirafa y la cebra, porque sabiamente lo ayudan al león a entender por qué no rugía. Hermanos, nosotros nos encontramos en la misma medida. Dios nos da un inmenso poder como hijos suyos. Y a las justas maullamos como gatitos cuando deberíamos estar rugiendo como leones. Y todavía nos ponemos engreídos como los gatos, ¿no? Y nos arrimamos hacia las cosas que amamos. Y cuando nos llaman la atención no hacemos caso. El gato es recontra independiente, ¿sabía eso, no? Y no hacemos caso. Le da lo mismo que le llames la atención al gato, se va. Dile al que está a tu costado. ¿A quién se parece? Dile. ¿A quién se parece él?
¿Me entienden, mis queridos gatitos, no? Ya, Jesús no era así. Jesús no era un león que no sabía rugir. Cuando leemos los 4 evangelios, vemos a un personaje, como decía, no un personaje tímido, inseguro, sin claridad, sin saber lo que era, sin saber lo que debería hacer. No, todo lo contrario. De hecho, cuando Jesús empieza su ministerio terrenal, él empieza leyendo una profecía mesiánica extraída del libro de Isaías. Y se pone de pie en la sinagoga donde lo vio crecer toda una vida ahí en Galilea y lee lo siguiente. Estoy en Lucas capítulo 4, versículo 18. Agarra el rollo, lo abre del profeta Isaías y empieza a leer lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Entienda, esto es una tremenda lectura que hace Jesús. El Jesús al que conocían todos los que estaban presentes ahí, porque lo habían visto crecer en su propia aldea. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Ese no es un personaje timorato. No es alguien que no sabe lo que está haciendo o por qué está aquí o por qué tiene vida, por qué está parado en esa sinagoga. No, es un Jesús que sabe exactamente quién es. El Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es saber quién es uno y qué es lo que tiene. Y porque sabe lo que tiene, entonces puede describir su misión, por cuanto me ha ungido para la misión de Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de este pasaje cómo Jesús intencionalmente menciona el poder que tiene y la misión que va a desarrollar? Eso nos muestra que Jesús está muy seguro de lo que está diciendo. Y porque está sumamente seguro de lo que está diciendo, entonces por eso puede estar seguro de lo que es y de lo que debe hacer. Si no, no hubiera dicho esto. En absoluto. Si usted sigue leyendo ese capítulo, usted se va a dar cuenta que la gente se enojó tanto porque lo conocía, que lo levantó en peso y lo sacó de la sinagoga y lo quiso matar en el acto. Pero lo más sorprendente es cuando lo llevan a un abismo, dice, y lo quieren lanzar, es como si, no sé cómo describir, usted tendría que leerlo, hermanos. De pronto todos se quedan sin hacer nada. Jesús da media vuelta y pasa en medio de toda esa multitud que quiere asesinarlo. Evidentemente no en el tiempo de Jesús, de morir me refiero, y no era la manera que Jesús iba a morir. Pero es un personaje muy seguro de lo que dice, de lo que hace, de lo que es. Ahora sígame con cuidado, dice la Escritura, voy a 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, no el Evangelio, la primera carta de Juan, capítulo 2 versículo 6. Es un versículo que muchas veces lo hemos leído juntos. Dice el apóstol Juan, el que dice que permanece en él, en Cristo se refiere, debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. Es decir, si tú dices que le perteneces a Cristo, que eres discípulo de Jesús, tu estilo de vida debe ser exactamente igual al de Jesús. Eso está diciendo Juan. Es decir, tenemos que vivir un estilo de vida como el de Jesús. Y eso incluye, ese estilo de vida incluye, mis hermanos, vernos de la manera correcta, vernos como Dios nos ve. ¿Me estoy yendo? Vernos como Dios nos ve. Sin embargo, somos el león que no sabe rugir. No sabemos lo que tenemos, no sabemos lo que somos. Este es uno de los mayores problemas que todos nosotros enfrentamos. No solamente vernos como Dios nos ve, es un gran problema. No nos vemos como Dios nos ve. Hermanos, no nos vemos, porque si nos viéramos como Dios nos ve, usted no estaría acá escuchándome, usted estaría, no sé, en el otro lado del mundo predicando a Cristo Jesús. O estaría ardiendo porque, ok, he venido para edificarme, Dios me habla, me edifica y salgo disparado y salgo a evangelizar a todo el que se me cruce por el camino porque entiendo cuál es mi misión. Sé quién soy, sé a qué me he enviado, sé que tengo un tiempo limitado. No es que tengo toda una vida, nadie puede decir eso. Mañana podemos partir, mis hermanos. Hoy nos vemos y mañana no. Hace 2 semanas va a ser 3 semanas, estaba con nosotros aquí sentada en su silla de ruedas nuestra hermana Rosa Guillén, los que la han conocido, nuestra hermanita Rosa Guillén. Y 2 semanas después estaba partiendo la presencia del Señor. En esta semana le enterraron. Hoy estamos y mañana no. Somos como la hierba que aparece o como la niebla, dice Santiago, y luego deja de ser. Nadie tiene garantía, mis hermanos, de que podamos vivir toda una vida de ancianos y todo eso.
Ninguno podemos decir eso. El tiempo cuenta, mis hermanos, el tiempo es corto. La prioridad, una vez más, la prioridad no es tu negocio, ni siquiera es tu propia familia. Quien ama a su familia más que a mí no es digno de mí, dijo el Señor. No son tus cosas, la prioridad es el avance del reino de Dios. Tiene que ser predicado Jesucristo. La mayoría de gente tiene que llegar a los pies de Cristo para que pueda llegar a esa visión gloriosa en Apocalipsis de que todas las naciones delante del Señor, de toda lengua, pueblo, etnia, nación, están adorando al Señor, están reconociendo lo que Él es, para que llegue en ese momento. Me pregunto cuánta gente no llegará por culpa nuestra a esa experiencia, y nosotros estaremos lamentando el no haber abierto nuestra boca en el tiempo en que Dios nos dijo que deberíamos hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no nos vemos como Dios nos ve. Somos el león que no sabe rugir. Permíteme darte un ejemplo de esto, por favor. Y regreso a Jueces, capítulo 6. Hubo un periodo de la historia de la nación de Israel que no tuvieron una cabeza visible que los gobernara, me refiero a un rey. Entonces fueron más de 300 años sin un rey sobre ellos. Y eso los llevó a alejarse aún más de Dios y caer en una serie de pecados, y ahí empieza un ciclo vicioso. En el libro de los Jueces usted ve un ciclo vicioso. Constantemente están cayendo en pecado, sufren las consecuencias, claman a Dios. Dios responde en su misericordia, siempre respondió a sus oraciones, enviando hombres o mujeres que fungieron a manera de jueces, no en el sentido de impartir justicia, sino a manera de libertadores. Entonces, esos jueces libertaban a Israel de sus enemigos y ellos le glorificaban al Señor, y otro tiempo después, cuando pasaba este juez, otra vez caían en pecado, y otra vez las consecuencias, y otra vez clamaban al Señor, y otra vez Dios los libraba, y otra vez el Señor levantaba a otro juez. Es un ciclo vicioso terrible el de jueces, tan similar a nuestras vidas. En ese ciclo de hámsters vivimos nosotros, dando vueltas en nuestra propia rueda, creyendo que avanzamos, y siempre estamos así, cayendo, pidiéndole perdón al Señor, y otra vez Dios tiene una oportunidad, otra cena más, otra vez han tenido no sé cuántos que llorar, pedir perdón al Señor, o no pude mantener mi santidad. Ahora, ok, Señor te dice, empezamos otra vez, y en vez de seguir en línea recta, camino hacia la santidad y hacia el gran galardón, nos volvemos a subir en nuestra rueda y volvemos al ciclo vicioso. Israel estaba así, por más de 300 años vivió así. En su gracia Dios envió estos libertadores, 14 jueces que se pueden encontrar en el libro de Jueces, en este periodo de más de 300 años. En esas circunstancias difíciles para la nación de Israel, Dios se revela a un hombre en especial llamado Gedeón, de la tribu de Manasés, a quien Dios decide usarlo como su siguiente juez libertador contra los madianitas. Jueces capítulo 6, como les digo, regresamos. ¿Dónde encontramos y qué haciendo lo encontramos a Gedeón? Fíjese, por favor, en el versículo 11, ¿qué es lo que está haciendo Gedeón cuando se aparece el ángel de Jehová, que no es otra cosa que el Señor mismo, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los Abieserita, y su hijo Gedeón, dice, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Por qué estaba haciendo eso? Lo que leemos acá que está haciendo Gedeón nos muestra una actitud ya de este hombre. Gedeón está escondiendo la cosecha de los madianitas, y él, si está haciendo eso, muestra una actitud absoluta de desaliento, de desánimo en la cual se encontraba este hombre. Ojo, hombres, que igualitos somos a él, ¿no? No hay hombre que Dios no haya encontrado en ese estado. No hay hombre en que Cristo no nos haya encontrado en ese estado de desaliento, de desánimo. Estaba terriblemente abismado en eso. Y claro, junto con todo el pueblo del reino del norte donde él vivía. ¿Por qué está en esa actitud? Pues considera, obviamente, si está escondiendo la cosecha de los madianitas, les tiene miedo a los madianitas, los ve como terribles enemigos que no pueden ser vencidos. Es imposible vencer a los madianitas. Es imposible para Gedeón. Ahora, observe por favor con cuidado lo siguiente, sobre todo los hombres presentes acá. Observemos cómo ve Dios a Gedeón. ¿Cómo lo ve Dios a Gedeón? ¿No?
Desde el primer momento que se aparece a él, versículo 12, miren lo que le dice. Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿What? ¿Que esto es un sarcasmo de parte de Dios? Porque a veces nosotros somos así. Si no hubiéramos sido nosotros, si no hubiera sido Dios y nosotros nos hubiéramos aparecido a Gedeón sabiendo que está muriéndose de miedo, que está desanimado, desalentado, decirle, hola amigo, esforzado y valiente, hubiera volteado Gedeón y te hubiera mandado un puñetazo, ¿no? Que te estás siendo sarcástico conmigo, te estás burlando, ¿qué? Al toque hubiera pensado eso. Pero miren lo que le dice Dios, pero Dios no está usando un sarcasmo en el caso de Gedeón, está viéndolo como él lo ve, pero como Gedeón no se ve. Déjame mostrarte cómo Gedeón se ve a sí mismo, cómo es que toma cada una de las palabras del Señor. Escuchen hombres, por favor, escuchen hombres. Versículo 13, Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Fíjense cómo se entra en el desaliento cuando se pierde visión de Dios. Pero Dios le está diciendo, retroceda nada más en un versículo atrás, Jehová está contigo, es decir, yo estoy contigo. Y Gedeón, verso 13, no le cree a Dios. El desaliento lo ha hecho olvidar quién es Dios, lo ha hecho olvidar lo que ha hecho Dios en el pasado, lo que sigue haciendo en el presente y lo que podría seguir haciendo en el futuro. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es el Todopoderoso. ¿Se dan cuenta que este hombre no le está creyendo a Dios? No es suficiente con eso. Fíjese, versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios le revela su misión. Oye, hombre, te doy un sentido de vida. En vez de estar escondiéndote, te doy un propósito de existencia clarísimo. Me vas a ser mi instrumento. Yo voy a estar contigo, le dice. Y fíjese, versículo 14, ¿no? Le revela todo esto. Y sin embargo, cuando el Señor le dice, no te envío yo, ¿sabe lo que significa en realidad lo que Dios le está diciendo? Si yo te envío, entonces yo voy a estar contigo. Y si voy a estar contigo, entonces yo voy a estar con mi fuerza. Es decir, no se trata de tu fuerza. Tú no vas a vencer con tu fuerza, hombre. Yo voy a vencerlos a través de ti con mi fuerza. Eso le está diciendo el Señor. Sin embargo, eso es clarísimo para nosotros ahora, pero fíjese en el versículo 15 la reacción de este hombre. Entonces le respondió Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Otra vez, Gedeón no le cree a Dios. ¿Cómo es eso de que con qué salvaré a Israel? Hermanos, otra vez retrocedo un versículo atrás. Dios le acaba de decir que Él lo envía y que Él va a estar con Gedeón y por lo tanto que Gedeón no va a estar solo y que tampoco es la batalla de Gedeón al fin y al cabo. Pero este hombre no le está creyendo a Dios. ¿Dónde tiene el cerebro este hombre? Me parece estar escuchando la misma pregunta de algunas esposas, ¿no? ¿Dónde tiene la cabeza este hombre, no? ¿Dónde está el cerebro de todos los hombres de esta iglesia? Más bien yo preguntaría. Porque parecería que todos los hombres han desaparecido de esta iglesia. Sí, yo sé que usted ya empieza a pensar, mi querido hombre, ya empieza a darnos con palo el pastor. No, solo te estoy llevando a que pienses y te veas reflejado en Gedeón, porque esto es importante y me incluyo yo allí. Porque los hombres reaccionamos así. Y fíjese hasta qué punto. Versículo 16. Jehová le dice, ciertamente yo estaré contigo como niño. ¿Se da cuenta? A este hay que repetirle como niño, ¿no? A los hombres hay que repetirles como niños. Yo ciertamente, le dice, estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre.
Le está reafirmando. Dios le revela con mayor claridad: yo voy a estar contigo otra vez. Le está asegurando que él va a tener la victoria, que es el Señor quien va a derrotar a los madianitas por la mano de Gedeón. Pero Gedeón sigue sin creerle al Señor. Verso 17, si usted se fija, hasta el versículo 21, él le responde: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Me des señal. Te está diciendo por 2 veces consecutivas: yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo los voy a derrotar a través de tu mano. Y el tipo está pidiendo señal a Dios. Fíjese cómo somos los hombres. Si tienes a un hombre que está a tu costado y se está durmiendo, métele un codazo, ¿no? Dile: no te hagas, dile. Porque así somos los hombres. Sí, ya me hago el dormido, no me interesa, ya nos está paliando a nosotros. Pero es importante que entiendan esto los hombres, porque después Dios te va a llamar al final. Escúchame, Dios te va a llamar al final y tú vas a tener que responderle al Señor. Y en tu respuesta arrastras a toda una familia. Quiero que seas consciente de eso, hombre. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, le dice, ¿no?, el Señor. Dame una señal, te ruego, verso 18, que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Le dice: espérate, no te muevas de acá, voy a traer una ofrenda y te la voy a ofrecer. Está entrando en un pacto, quiere firmar un pacto. Esta es la forma como se firmaban pactos. Entonces, los siguientes versículos, por eso te decía, del versículo 17 hasta el versículo 21, entra, trae una ofrenda, se la ofrece, y el ángel de Jehová, que Dios mismo, le dice: ok, mira, versículo 20, toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esta peña, vierte el caldo encima, y él lo hizo así. Verso 21, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, la cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo Gedeón, dice el verso 22, que era el ángel de Jehová, recién él en su mente de hombre acepta el hecho de que ha estado delante de Dios. Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara, entonces ya estoy muerto. Pero Dios es tan bueno, le habla inmediatamente. En verso 23, Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y él edifica un altar. Hasta ahí parecería que todo va bien a pesar de su incredulidad, pero fíjese, Dios le ha insistido: yo estoy contigo, tú vas a tener victoria, y el hombre no le termina por creer al Señor. A las justas acepta el hecho de que ha estado hablando con Dios. Ok, entonces Dios dice: momento de probar tu fe. ¿Realmente me has creído lo que has visto y lo que te he dicho? Ok, momento de probar tu fe. Así prueba Dios nuestra fe. Hombre, ¿qué crees? ¿Que Dios te deja así como así? ¿Que vivas tu vida como quieras? Tú dices que amas al Señor, que tienes fe en el Señor. No, Dios dice: ok, voy a probar tu fe. Y si no te das cuenta, constantemente Dios está probando la fe de los hombres. Constantemente Dios está probando nuestra fe, mis hermanos. Y me temo que la calificación de muchos no es aprobatoria. Lo siento, pero no es aprobatoria delante de Dios. Porque si fuese aprobatoria, tu presencia sería notable en la iglesia de Dios. Pero no lo es. ¿Tú crees que Dios te aplaude? ¿Que está bien? ¿Que está correcto? Momento de la prueba, dice el Señor. Versículo 25. Versículo 25 hasta el versículo 28, más o menos. Dios le describe lo siguiente a Gedeón: mira, ¿sabes qué? Hay 2 altares que tu padre tiene ahí levantados, y ha arrastrado al pueblo a la idolatría. Todo el pueblo adora esos 2 dioses, Dios de Baal y la diosa Cera. Entonces vas a tomar 2 toros y vas a bajar de los 2 altares, los vas a destruir, y encima de esos altares vas a sacrificar los animales. Eso era enfrentarse a todo el pueblo. Miren cómo está probando la fe de este hombre, el Señor. Bueno, obedeció Gedeón, verso 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Todavía está temeroso. Todavía es el león que está aprendiendo a rugir. No sabe rugir por completo, Gedeón. Está intentándolo. Ok, está obedeciendo al Señor, pero sigue con sus miedos probablemente allí Gedeón. Versículo
a partir del versículo 29 hacia adelante, cuando la gente de ahí se levanta y ve los altares destruidos, claro, se enojan, ¿no? Se enojan. Y se enojan y empiezan a preguntar, ¿quién ha hecho esto? Y todos descubren que ha sido Gedeón. Van a la casa de su padre y le piden a su padre que lo saque para matarlo. El padre sabiamente libra al hijo y le dice, bueno, si Baal es Dios, ¿para qué ustedes pelean por él? Déjenlo que pelee él solo. Si le han derribado el altar, él que se enfrente a la persona que derribó su altar. Apela a su sentido lógico. Y los hombres, ok, no hacen nada, pero acá ocurre un punto importantísimo en la vida de Gedeón, verso 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Fíjense, por causa de su obediencia a Dios, él empieza su proceso de transformación. Le es cambiado el nombre. A varios de los que están aquí sentaditos, a varios de los hombres, no voy a citar de fecha ni año de tu EBEC donde Dios te cambió el nombre, te cambió el nombre. ¿Qué hiciste con ese nombre? ¿Vencedor? ¿Qué hiciste con ese nombre? Yo sé que tú me entiendes perfectamente. Le cambian el nombre a Jerobaal. Y todos los, versículo 33, todos los madianitas, amalecitas del oriente se juntan a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Déjame decirte que este era un inmenso ejército. En este proceso, fíjese el verso 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él, envió mensajeros a Manasés, a Aser, a Zabulón, a Neftalí, reúne todas las tribus para enfrentar al enemigo. Pero ese versículo 34 es significativo y uno puede decir, cuando uno llega a esta historia del verso 34, por fin este hombre ya va a ser absolutamente diferente, porque el Espíritu de Dios ha venido sobre Gedeón. Entonces, ya entendió lo que Dios le mandó, ya se ve como Dios lo ve. No, no te equivoques. ¿Cuándo aceptaste a Cristo Jesús, hombre? Sea la fecha que tengas en mente, en ese instante vino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino a morar por medio de la fe a tu vida. Tienes el Espíritu de Dios igual que Gedeón. Pero ¿por qué vives como león que no sabe rugir? A pesar que tienes el Espíritu de Dios. Mira, recibe el Espíritu del Señor. El verso 34, uno podría decir, aquí va a rugir este león, acá va a hacer correr a todos los enemigos. Pero no, verso 36, fíjense, vuelve a maullar como gato. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. ¿Otra prueba le pide a Dios? Sí, eso está haciendo Gedeón, le está pidiendo otra prueba a Dios. Eso no es verse como Dios lo está viendo. ¿Me están entendiendo, hombres? Rujan, por favor. Miau. Mira, recibe el Espíritu Santo, recibe el poder de Dios y sigue dudando. Sigue dudando este hombre. Pero es tan grande. A mí me sorprende la misericordia y la gracia de Dios. Dios, ok, Dios lo hace. Al día siguiente, en el verso 38, aconteció así pues cuando él se levantó de mañana, Gedeón exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Todo el resto de la tierra alrededor de ese vellón estaba seco. ¿Cómo ocurrió eso? Milagro de Dios. ¿Por amor a quién? Por amor a ese gato. Ya pues con eso, ya hombre. No, verso 39. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda, miau, tu ira contra mí. Si aún hablare, miau, otra vez, solamente miau, probaré otra vez con el vellón. Te ruego que miau, que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra.
Otra vez le pide, pero al revés. Ay Dios, ¿qué tiene ese hombre en el cerebro? Las mujeres sí me responderían rápido, ¿no? Nada, pastor. Así de sencillo, no tiene nada. Grande es la misericordia de Dios, verso 40, aquella noche lo hizo Dios así. ¿Por qué Dios te tiene a ti, hombre, acá? ¿Por qué te sigue? ¿Por qué no sigue aguantando? ¿Por qué no sigue amando? ¿Por qué no sigue dando oportunidades? ¿Por qué Dios quiere que rujamos como leones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hombres? No nos vemos como Él nos ve. Fíjese cuánto le costó a este hombre, Gedeón, verse como Dios lo veía, porque usted empieza a leer, no voy a hacerlo, el capítulo 7, léalo en su casa, capítulo 7, capítulo 8, es otro hombre ya. Esto es lo último prácticamente que le pide a Dios. Es un proceso largo para Gedeón, en realidad, entender y verse como Dios lo ve. Y cuando entendió y se vio como Dios lo veía, entonces entendió el poder que Dios le había dado. Por eso es que en el capítulo 7, cuando enfrenta a los madianitas, él simplemente obedece todo lo que le dice Dios, aunque lo que le dice Dios sea contradictorio a su lógica. Porque los que han leído el capítulo 7 se darán cuenta, Dios le disminuyó, él salió a la batalla con 32,000 hombres. Escuche, 32,000 hombres frente a una inmensa multitud de los madianitas, pero solo con 32,000 hombres. Y el Señor le dijo, no, demasiada gente, si no van a decir que ustedes ganaron. Y le reduce ese ejército a 300 hombres, de 32,000 hombres a 300 hombres. ¿Quién va a enfrentar una multitud que dice la Escritura que estaban como langostas, el ejército de los madianitas, versículo 12 del capítulo 7, solo para que tengas una idea? Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. O sea, no estamos hablando de 200, 300, 1,000 hombres, 3,000 hombres, no. Con 300 hombres es que no era la guerra de Gedeón, era del Señor. Y con esos 300 hombres le dio victoria. Pero otra vez regreso a esta pregunta: ¿cuánto le costó a Gedeón verse como Dios lo veía, mis hermanos? Le costó tiempo. ¿Cuánto te está costando a ti, hombre, verte como Dios te ve? No dejes ir la pregunta fácil, por favor. He hecho 1,000 preguntas a lo largo de estos últimos 18 años. Y específicamente a los hombres. Y me han pasado por alto, me han superado. Pero no me está superando a mí, está superando a Dios. Quiero recordarte eso. ¿Cuánto tiempo te está costando verte como Dios te ve? ¿Cuánto nos está tomando a nosotros entender o vernos como Dios nos ve y entender lo que Dios nos ha dado para la misión que nos ha encomendado? No vemos, escucha, anote esto, no vemos el poder de Dios en nuestras vidas porque no nos vemos como Dios nos ve. No me veo como Dios me ve, entonces no puedo ver el poder que Él me ha dado. Entonces eternamente vas a estar maullando a la puerta de tu casa. Nunca vas a ir a rugir a las naciones, a ninguna etnia, ni siquiera a ninguna zona. Verse como Jesús se vio, ¿entiendes ahora? Es un fruto del cambio profundo. En segundo lugar, obedecer como Jesús obedeció. Obedecer como Jesús obedeció. Jesús, el hombre, sabía perfectamente cuando recibió el poder de lo alto. En Lucas capítulo 3, versículo 21, dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús sabía perfectamente el momento en que recibió el Espíritu Santo. Jesús, no estoy hablando de Dios, estoy hablando de Jesús el hombre. Él sabía exactamente cuando vino el poder de lo alto sobre su vida. Jesús se dejó guiar por ese poderoso Espíritu de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 1.
Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Él se dejó guiar por el Espíritu, se dejó guiar por ese poderoso Espíritu de Dios que había recibido. Jesús sabía perfectamente cómo operaba el poder del Espíritu Santo sobre su vida. ¿Recuerdan a la mujer de flujo de sangre? Lucas capítulo 8. ¿Recuerdan a esta mujer? Por años sufrió un flujo de sangre, nadie la podía curar. Pasó por varios médicos, gastó un montón de dinero y nadie la curaba. Un día escucha que Jesús se acercaba, se mete en medio de la multitud y solamente su meta era tocar la punta del manto de Jesús, y así lo hizo. Cuando esa mujer toca la punta del manto de Jesús, inmediatamente Jesús dice lo siguiente. Estoy en Lucas 8, versículo 46. Jesús en automático dice: alguien me ha tocado. Ay, por Dios, Jesús, todos los discípulos, 1000 personas te apretan y alguien te ha tocado. Pero dice: alguien me ha tocado porque me he dado cuenta de que de mí ha salido poder. De mí ha salido poder. Jesús sabía exactamente cómo operaba el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Entonces, todos estaremos de acuerdo, mis hermanos, al decir que Jesús era una persona muy espiritual. Con estos versículos nada más, Jesús era una persona muy espiritual. Todos opinaríamos lo mismo en realidad. Pero ¿qué cosa es una persona espiritual? ¿Sabes lo que es una persona espiritual? ¿Qué viene a tu mente cuando decimos que una persona es espiritual? Quizás viene a tu mente, al reflexionar en esto, viene a tu mente alguien leyendo la Biblia ahí en su casa. Quizás viene a tu mente una persona postrada orando al Señor, o quizás ves a una persona ayudando a mucha gente, ayudándoles en sus necesidades, o quizás ves a una persona evangelizando en alguna de las zonas allí en las calles. ¿Tienes esa imagen? Y tú dices: ¿esa persona es espiritual? Déjame darte una definición bíblica de lo que es una persona espiritual, y quizás esto te ayude a centrar un poco más y a mejorar tu concepto de persona espiritual. ¿Qué cosa es una persona espiritual? Lee bien, por favor. Una persona espiritual no es la que hace cosas espirituales. Una persona espiritual es la que está llena del Espíritu Santo. No es alguien que hace cosas espirituales, porque ya hemos visto en temas anteriores, uno puede estar haciendo cosas para Dios, cosas espirituales para Dios, sin amor y sin obedecer correctamente. Entonces, sí es posible hacer cosas para Dios sin amarle y sin tener la motivación correcta y sin estar lleno de su Espíritu. Se puede hacer muchas cosas sin el poder del Espíritu Santo. Una persona espiritual no es la que hace cosas espirituales. Una persona espiritual es la que está llena del Espíritu. Entonces, en base a esa definición, ser alguien espiritual no tiene que ver, mis hermanos, principalmente con que la persona lo que hace, sino lo que tiene que ver cómo la persona hace lo que hace. ¿Cómo hace la persona lo que hace? Espero que me estés entendiendo esto. Te lo voy a decir de otra manera. ¿Sabes qué le importa a Dios? Anota. A Dios le importa mucho más si obedeces con tus fuerzas o con las fuerzas de Él. A Dios le importa más eso. Define eso en tu vida, dice el Señor. ¿Con qué fuerzas me estás sirviendo? ¿Con las tuyas o con las mías? Eso le importa más a Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque para eso nos dejó de su Espíritu Santo. Para eso nos ha dado de su Espíritu Santo. ¿Para qué crees que te dio su Espíritu? ¿Por qué crees que el Espíritu Santo vive en ti? ¿Es algo decorativo en nuestras vidas? Si fuera así no tendría sentido. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, por favor lee con cuidado este texto. Gálatas 3, versículo 3, les llama la atención a los Gálatas de la siguiente manera. Si para comenzar esta nueva vida, se refiere a la nueva vida en Cristo, si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Es una pregunta sumamente relevante para este tiempo, para cada uno de nosotros, para cada iglesia, no solamente para la nuestra, para cada cristiano sobre el mundo entero. Ustedes empezaron su vida en Cristo Jesús y para nacer a esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu Santo. Y ahora quieren vivir sin el Espíritu Santo. Quieren hacer las cosas sin el control del Espíritu Santo.
el gran padre de los avivamientos, Jonathan Edwards, dijo lo siguiente, escribió lo siguiente: la principal razón por la cual las escrituras llaman espirituales a los cristianos y a sus virtudes es esta: el Espíritu Santo dentro de los cristianos produce resultados acordes con la naturaleza verdadera del Espíritu mismo. Tienes el Espíritu Santo, entonces tienes que emitir fruto del Espíritu Santo. Tiene que ser acorde a eso. Si dices que tienes el Espíritu Santo y no hay fruto del Espíritu Santo, ¿de qué espíritu me estás hablando que tienes? Tu vida no es acorde con lo que estás diciendo. Eso está diciendo Jonathan Edwards. Entonces, obedecer como Jesús obedeció. Recuerden que Jesús dijo que Él no vino a hacer la voluntad suya, vino a hacer la voluntad del que lo envió. Eso es obediencia plena, mis hermanos, y con la motivación correcta. Eso nos lleva a nuestro tercer y último punto. Tercera señal del fruto de alguien que realmente está teniendo cambios profundos: estar lleno como Jesús se llenó. Es muy claro, mis hermanos, que la intención de Jesús al habernos dejado los evangelios, no sé si alguna vez usted se sentó y se preguntó con su Biblia abierta, ¿por qué el Señor nos dejó los evangelios? ¿Cuál fue el propósito del Señor en realidad? Cuando el Espíritu nos guía a entender la intención que tuvo Jesús al dejarnos los evangelios, es registrar, escuche esto, no sé cuántos habrán oído, pero quizás por primera vez en tu vida escuchas esto. La intención de Cristo Jesús de haber revelado el evangelio y dejárnoslo por escrito es para que tú y yo conozcamos la experiencia de Jesús, de la llenura del Espíritu Santo, y para que, estando en pos de Él, nosotros andemos por ese mismo camino. Jesús no dejó registrada su vida en los evangelios solo para hacer historia, mis hermanos. O no son historias para contarles a los niños para que se duerman en las noches. O historias para nosotros para leerlas cuando ya no hago nada y tengo tiempo y empiezo a leer y me distraigo un rato como si fuera cualquier libro. Ese no fue el propósito, es para que veamos y entendamos cómo Cristo operó en esta tierra bajo la llenura del Espíritu Santo. Entonces yo debo seguir ese mismo camino. Esa es la intención. Es para mostrarnos la necesidad prioritaria de ver y experimentar el poder de Dios en la persona del Espíritu Santo en nuestras propias vidas, que nos cambian, que nos transforman, nos empodera para la misión que el Señor nos ha encomendado. Entonces, si nosotros buscamos obedecer correctamente la misión que hemos recibido, vamos y necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Para la iglesia primitiva, algún anfitrión que ayude por favor a la hermana, tráigale un vaso de agua por favor a nuestra hermana. Para la iglesia primitiva, escúcheme, para la iglesia primitiva fue esto ha sido muy claro, mis hermanos. Si no recordemos nada más, al comienzo del libro de los Hechos, si usted se fija en su Biblia, al inicio del libro de los Hechos, vemos a un grupo de gente sumamente asustada, temerosa, desorientada, 120 personas metidas en un aposento. Y ahí están todos los discípulos de Jesús, ahí están los apóstoles de Jesús. Hermanos, si alguien pudiera hacer una lista en estos momentos de una lista de las personas que han tenido rotundos fracasos, desalientos y desánimos en la vida, en la cabeza yo creo que usted pondría a los 11 discípulos de Jesús. Bueno, por lo menos yo haría eso, en la cabeza, a Pedro todavía, ¿no? A Pedro y ahí todos los demás, ¿no? Pero eso es lo que vemos, ¿no? Según el registro de Mateo capítulo 26, versículo 56, escúcheme, todos, absolutamente todos corrieron asustados en el momento del arresto de Jesús, ¿se acuerdan? Luego usted ve en Lucas capítulo 23, versículo 49, todos miraron de lejos cómo estaban asesinando a Jesús. Si pasan la siguiente vista, por favor. Todos ellos estaban observando el arresto de Jesús, se escaparon. Todos estaban viendo cómo lo estaban asesinando sobre esa cruz, todos estaban lejos observando todo eso. Todos miraron de lejos, todos corrieron asustados, todos quedaron dormidos cuando Jesús los requirió en el momento más importante de su vida para que intercedieran junto con Él. Pero cuando usted llega, según Hechos
capítulo 1 que estamos, según Hechos capítulo 1, todos ellos, después de toda esta garrafal mala experiencia, todos ellos recurren al único lugar donde todo ser humano, todo creyente recurre para cuando tiene necesidad de una solución inmediata frente a estas situaciones que no sabe cómo manejarlas. Van exactamente al lugar donde pueden recibir fuerzas de otro. Ellos ya se dieron cuenta, nosotros no podemos. Intención buena hubo, pero no pudimos. Ellos van a ese aposento. ¿Por qué estaban metidos ahí? Porque recordaron la promesa de Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 4. Todos están allí metidos para esperar la promesa del Padre. Quiero que observes este versículo que es importantísimo. Lo leemos completo para que me entiendas. Hechos 1, verso 4 y 5. Dice, y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén Jesús, sino que esperaran la promesa del Padre, es decir, el Espíritu Santo. Jesús les mandó que hicieran esto. Pero mira, les dice, no salgan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Ahora, parecería una contradicción en las propias palabras de Jesús cuando leemos lo que les ordenó antes de decirles esto, lo que estamos leyendo en Hechos 1, 4 y 5, Jesús antes de eso les había dado otra orden antes. Revisemos esa otra orden antes que parece ser una contradicción. Hechos 24, versículo 46, hacia adelante. Y les dijo a los discípulos Jesús, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Puedes ver lo que está sucediendo? Yo te he puesto los dos versículos ahí para que veas el contraste. Jesús les está diciendo, te ayudo a verlo, Jesús, y es subrayado, he resaltado las partes que debes notar, ¿no? Jesús les está diciendo, os ordeno salir por el mundo a ser mis testigos, ahí en Hechos 1, 4 y 5. Salgan por el mundo. En Lucas capítulo 24, salgan por el mundo y sean mis testigos. Les está ordenando que hagan eso por todo el mundo. Pero al mismo tiempo después, en Hechos 1, les dice, no salgan. Yo no sé si algunos de ustedes están como locos, ¿no? A ver, o Jesús era bipolar o qué, ¿no? Primero nos dice que salgamos al mundo, que tenemos que anunciarlo, pero ahora nos dice que no salgamos. Y Jesús les dice, esta es mi voluntad, esto es lo que quiero que hagan, pero no lo hagan. Es otra forma de decirlo. Esto es lo que quiero que hagan, pero no lo hagan. O sea, ¿cómo entender esto, mis hermanos? ¿Cuál es la enseñanza para los discípulos? ¿Cuál es la enseñanza para Teófilo en el caso de Hechos? Porque Hechos tiene un destinatario, este hombre Teófilo. Está escribiendo Lucas, le está escribiendo a Teófilo. ¿Cuál es la enseñanza para los discípulos? ¿Cuál es la enseñanza para Teófilo, el receptor de la carta? ¿Cuál es la enseñanza para ti y para mí en estos tiempos de esos textos? La enseñanza es esta, mis hermanos, que no puedo hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Esa es la enseñanza. No tengo el poder para efectuar como Dios quiere las cosas. No tengo el poder, no puedo vivir como Dios espera de mí, a menos que esté experimentando la llenura del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Sin esa llenura, sin ese control, llenura significa control del Espíritu Santo. Sin ese control del Espíritu Santo, en realidad ahora entendemos por qué Jesús dijo, no podéis hacer absolutamente nada. Iglesia, por favor, anote esto con cuidado. Salir, lo voy a decir de manera metafórica, ¿no? Salir de Jerusalén sin el Espíritu de Dios es una receta para el fracaso. ¿Me están oyendo, iglesia? Salir de Jerusalén, salir de la iglesia a tal zona, salir de la iglesia a tal departamento, salir de la iglesia a tal nación, salir de la iglesia a tal etnia, sin la llenura del Espíritu Santo, hermanos, es una receta asegurada para el fracaso. Ningún cambio sobrenatural, te lo voy a decir de esta forma, ningún cambio sobrenatural se va a producir a menos que alguien sobrenatural esté obrando a través de tu vida. Si ese alguien sobrenatural, que es el Espíritu Santo, no está controlando y obrando a través de tu vida, en vano es lo que haces.
Estás levantando sobre paja, sobre heno. Nuestra obra será en vano, definitivamente. ¿Cuál es la conclusión aquí, mis hermanos? La conclusión es la siguiente. Anota con cuidado. La tarea más importante de nuestras vidas, escúchalo, la tarea más importante de nuestras vidas es renunciar a ser nosotros mismos los que producimos cambios en nosotros. Renunciar a hacer intentos de que yo me puedo cambiar y ser llenos del Espíritu Santo por el contrario. Yo tengo que renunciar a hacer algo que estoy haciendo en estos instantes que no me está produciendo cambios. Ya hemos visto esto largamente. Yo estoy realizando cambios externos nada más para verme bien hacia afuera, pero no ha habido ningún cambio sustancial hacia adentro. Nuestra gran tarea de toda la vida es ser lleno del Espíritu Santo, mantenernos controlados por el Espíritu Santo. Antes de terminar, no quiero dejar ir esta porción de Hechos capítulo 1, que es importante para la vida de la iglesia. Y quiero mostrarte un detalle de este capítulo que me parece fabuloso. Hechos capítulo 1, regresa por favor, versículo 1 y 2. Los dos primeros versículos. Leemos que dice Lucas allí, el primer relato que escribí, le está diciendo Teófilo, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Yo lo he marcado y lo he remarcado para que lo notes, hermano. ¿Has prestado atención a la preposición por? No, ¿verdad? Bueno, ahora vas a prestar atención a esa preposición por, ¿no? Según Lucas, dice, es por el Espíritu, dice. Por el Espíritu Santo había dado instrucciones Jesús, por el Espíritu. Es por el Espíritu, entonces entendemos que Jesús da instrucciones a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Es decir, en otras palabras, que es el Espíritu Santo es quien le estuvo diciendo a Jesús lo que tenía que decirles a los discípulos. Esto es lo que quiero que les digas. El Espíritu Santo le estaba diciendo a Jesús. Es como si el Espíritu Santo estuviera soplando al oído de Jesús, diciéndole, diles esto, diles esto, diles esto, diles esto. Piensa un momento conmigo acerca de ese asunto. ¿Qué cosa puede ser tan importante como para que el Espíritu Santo se tome el trabajo de darle instrucciones precisas a Jesús para que Él les diga a los discípulos? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le decía a Jesús para que Él les dijera a los discípulos? Yo tendré una larga lista, hermanos, solo menciono algunas cosas. El Espíritu, entonces, lo más probable y seguro es que le decía, diles que no salgan hasta que yo venga a sus vidas. Diles que mejor es que tú te vayas para que yo venga a la vida de ellos. Diles que sin mi ayuda no van a lograr absolutamente nada. Y podría seguir la lista larga toda la mañana, mis hermanos. El texto mismo nos muestra eso, ¿no? Por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Si no estoy equivocado, mis hermanos, solo hay otro evento en todo el Nuevo Testamento, me refiero, donde el Espíritu Santo es tan claro y es tan directo con Jesús como lo es en este caso que estoy haciendo referencia. Y seguramente todos aquí o la mayoría conocen ese evento, lo tienen en memoria. Es cuando es llevado, yo hice cita hace un instante, fue llevado según Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo, dice Lucas, volvió del Jordán y fue llevado otra vez, ahí está la preposición, fue llevado por el Espíritu en el desierto. ¿Has prestado atención a las dos, a la manera como Lucas lo está expresando? Aquí yo subrayaría a Jesús lleno del Espíritu Santo. En primer lugar, resaltaría eso. Y la segunda sería, fue llevado por el Espíritu. Está hablando del mismo Espíritu, ¿no? ¿Qué está diciendo Lucas aquí? Lo que Lucas nos está mostrando es que justo
justo antes del momento de la prueba. Esto es cuando empezó su ministerio. Cuando recién estaba empezando el ministerio, terminan los 40 días de ayuno, fue bautizado, es llevado al desierto 40 días, sale del desierto, llega a la sinagoga, abre el rollo de Isaías y lee lo que leímos al inicio: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para. Esa es la secuencia en el Evangelio según San Lucas. Pero fíjese acá, justo antes del momento de la prueba, es decir, entra a los 40 días y va a ser probado tentado por el diablo. Al final, antes de esa prueba, justo antes de ser tentado, Jesús, ¿no?, nos está mostrando Lucas, justo antes de que Jesús tuviera que mostrar obediencia plena al Padre, justo antes de ese momento, Jesús, el hombre, necesita ser lleno del Espíritu Santo. Hermanos, esto nos dice una tremenda verdad. Déjame terminar con esto antes de orar por ti. Jesús mismo, el Salvador del mundo, el Verbo hecho carne, Él necesita ser llenado del Espíritu de Dios para enfrentar las tentaciones. Y para enfrentar las tentaciones, experimentar la victoria de Dios, para asumir la misión que le había enviado a hacer el Padre acá. ¿Eso qué me hace pensar? ¿Eso qué nos hace reflexionar a nosotros, mis hermanos? Si Jesús, el Verbo encarnado, necesitó ser lleno del Espíritu para enfrentar las tentaciones y para llevar a cabo su misión, ¿tú crees que nosotros no necesitamos lo mismo? ¿Tú crees que no debemos hacer lo mismo? Jesús, el Hijo del Hombre, necesitó ser lleno del Espíritu Santo para completar su misión aquí en la tierra. ¿Qué me hace pensar a mí que yo puedo hacer la tarea del Señor acá en la tierra sin la presencia del Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué me hace pensar a mí que puedo vivir la vida victoriosa que el Señor ha prometido para mi vida sin la presencia del Espíritu Santo? Fácil es llamarse vencedores. Otra cosa es vivir como vencedores. Y vivir como vencedores significa ser controlado por el Espíritu de Dios. Ahora me dirijo a todos los gedeones. Tiempo de rugir, hombres. ¿Dónde quedaste cuando Dios te impartió su espíritu? Regreso a esa pregunta. ¿Dónde quedaste cuando Dios te transformó en un vencedor? ¿Dónde quedó ese hombre? Que ya no se ve ese hombre, ni en su casa, ni en la iglesia, ni en ningún otro lugar. ¿No te parece que es tiempo como Gedeón de creerle a Dios y verte como Dios te ve y entender lo que Dios te ha impartido para que vivas la vida victoriosa y para que cumplas la misión para el cual Cristo pagó un alto precio por ti en la cruz? ¿No te parece que es el tiempo, hombre? Oramos. Oramos. Yo sé que me refirió a los hombres directamente. No creas, hombre. Yo mismo he luchado con esto. Yo mismo me he negado ante el Señor no querer predicar este mensaje en esta mañana. Pero su presencia era mayor. Su amor era más poderoso que las muchas aguas. No había lugar para negarse a hacerlo. Entonces, en los pocos minutos que nos queda, y tú entenderás eso bien, hombre, yo voy a pedirte que te pongas de pie si te has identificado con Gedeón, pero necesitas creerle y como Gedeón salir de ese tiempo timorato, miedoso, inseguro, dudoso. Yo no sé qué tipo de días has estado llevando hasta el día de hoy después de la pandemia. ¿Qué tanto te afectó? ¿Qué tanto te robó? ¿Qué tanto te quitó? Ya no quiero pensar en eso. Lo que quiero ver es lo que Dios está haciendo ahora. Lo que quiero ver es lo que Dios puede hacer ahora contigo. El Gedeón que fue lleno del Espíritu Santo y entendió y se vio como Dios lo veía y entendió lo que Dios le había dado, el poder que le había dado. Eso tenemos que ver, un nuevo poder en nosotros para ser hombres diferentes en nuestros hogares, en la iglesia, en nuestra sociedad. Entonces este es un llamado específicamente a todos los hombres. Y si te vas a poner de pie, mira, tú sabes que te has parado cientos de veces. Pero de verdad, no es que yo quiera ponértela difícil, es que quiero que veas las realidades. No lo hagas emocionalmente, no lo hagas por gusto. Ya no le mientas a Dios, ya no te mientas a ti, ya no le mientas a tu familia. Toma una decisión radical, sí, pero sé el hombre que Dios quiere que seas. Sé el hombre que Dios quiere que seas.
Con eso en mente y en corazón, todos los hombres, todos los verdaderos hombres que se ven, se identifican con Gedeón, pero este es el tiempo ya de dejar atrás ese Gedeón, sino camino al nuevo hombre. Ponte de pie, por favor, ahí. Déjanos orar por ti en esta mañana, antes que salgas de este lugar. Una nueva generación de hombres. Ahora, si te estás poniendo de pie, por favor, no te desaparezcas después de hoy. Te queremos ver los jueves orando aquí en la iglesia. Te queremos ver los lunes. Hay un grupo de hombres que está orando los lunes y no sabías. A partir de las 7:30 hay un grupo de hombres que están clamando aquí por sus familias, por sus vidas. Ahí deberías estar tú. Ahí deberías estar tú. Pero no están los hombres. No están los hombres. Necesitamos regresar a esa esencia de redención que el Señor nos ha dado como hombres. Por eso es que yo hago énfasis en los hombres en esta mañana. No me estoy dirigiendo al resto de la iglesia, aunque afecta a todos los hombres y mujeres de la iglesia. De hecho que sí, porque también hay gedeonas. De verdad, hay gedeonas también que no le creen a Dios. Dios las ha levantado para una tarea mayor, pero no le creen a Dios hasta el día de hoy. Entonces, pero estoy hablando a los hombres. Si hay alguna mujer, también hazlo, ¿no? Dios te está hablando a tu vida, mi hermana. Pero a los hombres, por favor, toma una decisión así bien seria, pero así bien seria. Voy a pedirte, mira, te la voy a hacer más complicada. Todos los que están, los hombres de allá arriba, bajen hasta aquí, porque algunos se van a arrepentir de repente bajando y se van a salir por la puerta hacia la derecha. Pero si volteas acá a la izquierda, yo quiero que recuerdes que vas a enfrentar cosas serias. Hay cosas que empezamos a hacer en nuestra familia y en la iglesia. Empezar a ser visibles como hombres en la iglesia y en nuestros hogares. ¿Correcto? Entonces baja de ahí arriba, ven hasta aquí. Los que están aquí parados, sal al frente, por favor. Yo sé, la mesa nos limita, pero ven al altar. Ven al altar. Ven al altar si estás decidido, hombre, a aparecer como hombre en tu hogar, a aparecer como hombre en la iglesia. Dios está buscando hombres comprometidos, realmente comprometidos. Yo sé que un día lo hiciste, por alguna razón cayó. Yo te entiendo. Te desanimaste, te desalentaste, igual que Gedeón. Estaba igual que tú, Gedeón. Por eso no le creía a Dios, estaba desanimado. Yo no sé qué te ha desanimado, no sé qué te desalentó, hombre. Pero tenemos que recuperar el llamado de Dios a nuestras vidas. Para eso nos rescató, para eso nos redimió. Tenemos que ser visibles. Entonces, que se te vea la cara los días jueves de oración con la iglesia, dando ejemplo a la congregación. Que se te vea la cara los días lunes, orando con los hombres por la casa, por la familia, por la iglesia. Que se te vea ahí. Hay que retomar cosas. Que se te vea en el ministerio. Algunos de ustedes abandonaron sus servicios. Eso no es ser buen ejemplo a la familia, a la iglesia. ¿Qué precedente están dando a los hijos? ¿Qué ejemplo le están dando a los hijos? No hay buen ejemplo ahí, hombres. Les están enseñando a los hijos, entonces así se sirve al Señor, negligentemente, displicentemente. No, tenemos que ser un buen ejemplo sólido para nuestras familias, para los hijos que están mirando. Así que con ustedes aquí delante y poniendo como testigo a Dios, poniendo como testigo a la iglesia, en realidad, Padre, nos consagramos ante ti como hombres tuyos. Sé que no es fácil la palabra que hemos oído, sé que es dura, pero Señor, era tan necesaria para nuestras propias vidas. Señor, tú ves el corazón de cada uno de estos hombres aquí delante. No es la primera vez que yo veo sus rostros aquí en tu altar. Han sido muchas veces que he visto sus rostros aquí, quebrados, comprometidos contigo, pero por alguna razón, Señor, el diablo les robó muchas cosas, perdieron muchas cosas, perdieron distancia contigo, perdieron amor hacia ti, perdieron consagración, compromiso. No soy quien para juzgarlos, Señor, pero tú ves su corazón. Tú los vuelves a llamar como Gedeón en esta mañana, y tú los vuelves a tomar para usarlos como poderosos instrumentos. No es con sus fuerzas. Ninguna de las batallas que enfrentarán estos hombres en su hogar, en el trabajo, en la propia iglesia, no son sus batallas, son tuyas, Señor. Pero si buscan el control de tu Espíritu Santo sobre sus vidas, y por ello oramos en esta mañana sobre estas vidas de estos hombres, Señor, entonces harán la diferencia. Entonces serán diferentes, absolutamente diferentes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Llénalos, por favor, de tu Espíritu, que ellos estén anhelando, que estén hambrientos, deseosos de eso en esta mañana, Señor. Que estén convencidos de que están recibiendo una nueva llenura de tu Espíritu Santo. Que estén completamente convencidos ahora, que se vean como tú los ves, como poderosos guerreros, instrumentos en tus manos, como sacerdotes, como profetas en sus hogares. Padre, nos comprometemos ante ti como hombres de valor, como hombres de palabra. Nos comprometemos a asumir nuestro rol, Señor. A pesar que hay muchos que han caído y muchos no están incluso en la iglesia, pero Señor, no vamos a mirar como jueces a ellos. Vamos a mirar nuestras propias vidas en relación contigo a partir de ahora, y vamos a trabajar para tu gloria, Señor. Vamos a trabajar para tu gloria unidos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, encomiendo el corazón de cada uno de estos hombres, Señor. Transfórmalos, por favor, Señor. Transfórmalos para tu gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, para honra tuya, para gozo de sus familias, pero para gozo de la iglesia también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.